En el corazón de las escrituras bíblicas se encuentra un enigma que ha intrigado tanto a devotos como a estudiosos: la contienda por el cuerpo de Moisés. Este relato no es solo fascinante, sino que también ofrece una visión profunda de la eterna confrontación entre el bien y el mal, y del poder de la fe y de la obediencia. Acompáñanos en una exploración de este tema cautivador, donde cada capa de significado se despliega ante ti. Capítulo 1. El legado de Moisés y el inicio del conflicto celestial. La vida de Moisés es una de las más complejas y significativas dentro de la Biblia. Desde su nacimiento hasta su fallecimiento, los eventos que marcaron su vida no solo definieron su camino, sino que también dejaron una marca indeleble en la historia del pueblo de Israel. Su legado es un testimonio de fe, liderazgo y la promesa inquebrantable de Dios hacia su pueblo. La historia de Moisés comienza con un acto de salvación divina. Nacido en una época de dura opresión, su vida fue preservada por las aguas del Nilo, un preludio simbólico del destino que Dios tenía reservado para él: liberar a Israel. Este primer acto de rescate presagia los milagros y la guía divina que caracterizarían la misión de Moisés. La hija del faraón lo rescató del agua y lo crió como si fuera su propio hijo. El llamado de Moisés al liderazgo no fue un camino fácil. Encuentros divinos como la zarza ardiente en el monte Sinaí marcaron el inicio de su misión. Dios se reveló a Moisés no solo como el Dios de sus ancestros, sino como el Yo Soy, el eterno y autoexistente, quien lo enviaría a liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Yo soy el que soy. Diles a los israelitas: yo soy me ha enviado a ustedes. Éxodo 3:14. La entrega de los 10 mandamientos fue otro pilar fundamental en la vida de Moisés y un evento crucial para Israel. En el monte Sinaí, Dios no solo entregó una ley a su pueblo, sino que estableció una alianza marcando un camino hacia la relación más profunda entre él y su pueblo elegido. Y Dios pronunció todas estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, que te saco de Egipto, de la tierra de la esclavitud. No obstante, la muerte de Moisés introduce un giro intrigante en su historia. A pesar de su liderazgo decisivo y su papel crucial en la liberación de los israelitas, su vida terrenal termina en un punto de transición, en la antesala de la tierra prometida. La Biblia relata su muerte con un velo de misterio, señalando que fue Dios quien se encargó de su entierro en un lugar desconocido. Moisés, siervo del Señor, murió allí en Moab, conforme a la palabra del Señor. Lo enterraron en un valle de Moab, frente a Bet Peor, pero hasta el día de hoy nadie sabe dónde está su tumba. Deuteronomio 34, 5, 6. En este contexto donde surge la contienda celestial por el cuerpo de Moisés, un episodio brevemente mencionado en el libro de Judas. Este enfrentamiento entre el arcángel Miguel y Satanás no es solo una lucha por los restos mortales de un líder religioso, sino un reflejo de la continua batalla entre las fuerzas del bien y del mal. Sin embargo, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando disputaba con él por el cuerpo de Moisés, se atrevió a condenarlo con palabras injuriosas, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Judas 1:9. Este episodio nos invita a reflexionar sobre la importancia de la obediencia y la humanidad ante la voluntad divina. A través de la vida y la muerte de Moisés, se nos recuerda que nuestra fe y acciones tienen repercusiones que van más allá de nuestra comprensión terrenal, tocando el mismo corazón del reino espiritual. La disputa por el cuerpo de Moisés, más allá de ser un simple evento post-mortem, nos abre una comprensión más profunda de la realidad espiritual que rodea a los siervos de Dios. Nos muestra que incluso en la muerte, la influencia y el legado de aquellos que han caminado fielmente con Dios continúan siendo de importancia celestial. Capítulo 2. El conflicto celestial, Miguel contra Satanás. La contienda entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés, brevemente mencionado en el libro de Judas, es uno de los eventos más intrigantes y simbólicos de las Escrituras. Esta confrontación no se trata simplemente de una disputa sobre los restos físicos de un líder religioso,
Representa la eterna batalla entre las fuerzas del bien y del mal, entre la luz divina y las sombras del engaño. La autoridad de Miguel como arcángel y su decisión de no acusar a Satanás con palabras hirientes, sino de invocar el juicio de Dios, que el Señor te reprenda, subraya la estructura jerárquica celestial y la supremacía de Dios sobre todas las cosas. Este acto muestra un profundo respeto por la autoridad divina y la comprensión de que, en última instancia, toda disputa y conflicto deben ser resueltos bajo la voluntad y el poder de Dios. Este enfrentamiento también destaca el papel de Miguel como protector y defensor, no solo de la integridad física del cuerpo de Moisés, sino de su legado espiritual. La intervención de Miguel en este evento sugiere que la importancia de Moisés trasciende su vida terrenal, alcanzando una dimensión espiritual que sigue influyendo en el reino celestial. La interacción entre Miguel y Satanás simboliza la continua lucha entre el bien y el mal. Este conflicto no es solo una batalla por el dominio y el poder, sino por las almas y los legados de aquellos que han caminado con Dios. La disputa por el cuerpo de Moisés se convierte en un campo de batalla simbólico, donde se enfrentan la preservación de la santidad y la memoria contra las fuerzas que buscan corromper y destruir. El deseo de Satanás de reclamar el cuerpo de Moisés puede interpretarse como un intento de usurpar parte de la autoridad espiritual de Moisés, distorsionar su memoria y potencialmente crear un punto de idolatría entre los israelitas. Este acto no solo desafía la autoridad de Miguel y la voluntad divina, sino que también busca desviar la fe y la devoción de su pueblo de su verdadero foco, la adoración de Dios. La contienda entre Miguel y Satanás nos invita a reflexionar sobre la naturaleza invisible pero profundamente real de las batallas espirituales que ocurren más allá de nuestra percepción. Este episodio nos recuerda que, aunque nuestras luchas diarias puedan parecer mundanas, forman parte de un conflicto más amplio que trasciende el tiempo y el espacio. Como creyentes, se nos llama a estar conscientes de esta realidad espiritual, equipándonos con la armadura de Dios para resistir y mantenernos firmes ante las estrategias del mal. El conflicto celestial resalta la importancia de la fe, la oración y la dependencia de la autoridad divina en nuestra lucha contra las fuerzas espirituales de maldad. La historia de la contienda celestial por el cuerpo de Moisés es rica en simbolismo y significado. Nos ofrece una visión de la complejidad del reino espiritual, la importancia de la autoridad divina y la lucha continua entre el bien y el mal. A través de este relato se nos recuerda que nuestra fe y acciones tienen un impacto que va más allá de nuestra existencia terrenal, influyendo en el reino espiritual y formando parte de la historia divina. En medio de la controversia por el cuerpo de Moisés yace la dominancia indiscutible de Dios sobre la creación, abarcando las fuerzas espirituales tanto del bien como del mal. La intervención del arcángel Miguel, quien no se atreve a sentenciar por su propia autoridad, sino que declara que el Señor te reprenda, enfatiza la creencia de que solamente Dios detenta la autoridad última para juzgar y reprender. Judas 1:9. Esta deferencia de la soberbia divina resalta la jerarquía celestial y la estructura de autoridad que gobierna el ámbito espiritual. La controversia entre Miguel y Satanás trasciende una simple contienda por los restos mortales. Simboliza la perpetua confrontación entre las fuerzas de luz y las sombras. Este suceso nos instruye acerca de la relevancia de la humanidad y la sumisión a Dios, aún o especialmente para aquellos en posiciones de poder y autoridad como Miguel. Esta enseñanza es esencial para los fieles, recordándonos que nuestra fortaleza y victoria en los combates espirituales dependen no de nuestra propia autoridad, sino de nuestra obediencia y lealtad a Dios. El motivo detrás del deseo de Satanás de apropiarse del cuerpo de Moisés puede estar relacionado con su intento de distorsionar y corromper lo que es sagrado. Moisés, siendo un líder monumental en la historia de Israel, poseía un legado poderoso que podría ser empleado para el bien o el mal. Si Satanás lograra profanar de alguna manera el cuerpo de Moisés, podría desviar la atención y la devoción de los israelitas de Dios hacia prácticas idolátricas, como la adoración de reliquias o sitios de entierro, contradiciendo la enseñanza bíblica de adorar únicamente a Dios. La victoria de Miguel en esta contienda confirma la supremacía del bien sobre el mal,
y nos recuerda que las fuerzas oscuras, aunque potentes, no pueden prevalecer contra la voluntad de Dios. La salvaguarda del cuerpo de Moisés y su sepultura en un sitio desconocido preservan no solo su memoria, sino también la pureza de la fe de Israel, evitando cualquier forma de idolatría o desviación. En síntesis, la disputa por el cuerpo de Moisés es una narrativa enriquecedora con enseñanzas espirituales. Nos muestra la importancia de la obediencia a la autoridad divina, la realidad de los enfrentamientos espirituales y la necesidad de mantener nuestra fe y devoción centradas en Dios. Esta historia nos alienta a vivir con una conciencia constante de la realidad espiritual y a depender de la autoridad y protección de Dios en todos nuestros conflictos. Capítulo 3. La significación espiritual de la controversia. La pugna por el cuerpo de Moisés no solo acarrea profundas implicaciones teológicas, sino que también nos brinda valiosas lecciones espirituales. En este capítulo indagaremos en la significación espiritual de esta controversia y su relación con nuestra vida de fe. La vida de Moisés fue una vida de fe y obediencia a Dios, desde el momento en que fue llamado por Dios en la zarza ardiente hasta su liderazgo del pueblo de Israel a través del desierto. Moisés demostró una confianza inquebrantable en Dios. Esta fe y obediencia fueron recompensadas por Dios, quien lo sepultó en un lugar desconocido, preservando así su cuerpo de cualquier profanación. La controversia por el cuerpo de Moisés nos recuerda la importancia de mantener nuestra fe y obediencia a Dios. Satanás siempre buscará maneras de desviarnos de nuestra fe y corromper lo que es sagrado. Sin embargo, al igual que el arcángel Miguel, debemos depender de la autoridad y protección de Dios para resistir las tentaciones y ataques del maligno. Este episodio también resalta la realidad de los enfrentamientos espirituales que enfrentamos como creyentes. Aunque no siempre podamos verlos, estos enfrentamientos son reales y tienen implicaciones eternas. La historia de Miguel y Satanás nos anima a estar vigilantes y a equiparnos con la armadura de Dios para resistir los ataques del enemigo. La controversia por el cuerpo de Moisés también tiene implicaciones escatológicas. En el libro del Apocalipsis se menciona que Moisés y Elías aparecerán como los dos testigos en los últimos días. Apocalipsis 11:3-12. Esto sugiere que la vida y el legado de Moisés continúan teniendo relevancia en el plan de Dios para la humanidad. Hermano querido, Dios está a la puerta y llama. Él está esperando que le abras las puertas de tu corazón para cenar contigo. Así que, hermano, en el día de hoy, te animo a recibirlo en tu corazón y a buscar más de Él. Yo me despido por hoy, pero Dios se queda contigo, mi hermano. Hasta la próxima.